Entonces ahí terminamos nosotros la primera patología, que es era el síndrome del túnel carpiano. Y ahora vamos a hablar un poquito de de la tendinitis o tenosinovitis de Kerman. La tenosinovitis de Kerman es la inflamación o estenosis de la vaina que rodea los tendones abductor largo y el extensor corto del pulgar en la muñeca. Pero tenemos acá la muñeca. A ver. Y acá, a nivel del pulgar, acá está el abductor largo del pulgar y acá está el extensor corto del pulgar. O sea, la patología se produce a este nivel de la muñeca en dirección al pulgar. Entonces nosotros vemos aquí que esta es una vista anterior, es una vista hacia adelante de la muñeca. Acá tenemos los tendones, esta es la vaina, que fue lo que vimos hace rato en el síndrome del túnel carpiano. Esta es la vaina que le rodea a los tendones flexores de los dedos. Este es el ligamento anterior del carpo, ¿sí? Y acá se encuentra el extensor corto del pulgar. El extensor corto del pulgar y acá tenemos el abductor largo del pulgar. Entonces, esos tendones o esas vainas son las que se inflaman y producen la tendinitis de Kerman. La afectación de la vaina puede deberse a una inflamación, ¿sí? Se puede inflamar aquí la vaina de los tendones abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar, ¿sí? La patología puede ser aguda, cuando es reciente se le llama tendinitis, y cuando es crónica, cuando es más de 6 meses o más de un mes o un mes y medio, ya se le denomina tendinosis. Entonces la tendinitis es cuando es aguda y la tendinosis es cuando es crónica, ¿sí? La tendinosis. ¿Cómo está formado este compartimiento o esta zona del pulgar? El lecho del primer compartimento extensor de la muñeca situado sobre el borde de la apófisis tiloide del radio. Acá nosotros tenemos una apófisis o un relieve óseo del radio que se llama apófisis estiloides, dividido a lo largo por un tabique fibroso que separa el extensor del abductor, o sea, separa el extensor corto del abductor largo del pulgar, a este nivel de la muñeca. Este canal está techado por un retináculo cuya función es actuar de fulcro, permitiendo el cambio de dirección de los tendones e impide su desplazamiento lateral. ¿Retináculo cuál es? Es esto que vemos aquí, esta capa, el ligamento anterior del carpo. Ese es un retináculo, es una vaina que le envuelve a los tendones para que cuando nosotros realicemos los movimientos, los tendones no se muevan de un lado a otro. Favorece el deslizamiento, están recubiertos por una sinovial que es la vaina sinovial, que fue lo que yo les dije, esto que ven en azul aquí, esto que está aquí. Y lo que vemos aquí es el tendón en sí de los músculos. Estos músculos, tanto el extensor, el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar, nacen o se originan desde el codo. Del codo vienen hacia la muñeca, acá, en esto que vemos aquí. La etiopatogenia o la causa, ¿cómo se puede producir la inflamación de estos tendones? De forma mecánica, por la irritación de la vaina tendinosa debido a su fricción dentro del canal osteofibroso, o sea, dentro de ese canal, igual que el nervio mediano, se va inflamando las estructuras y comprimen los tendones, tanto el abductor largo como el extensor corto del pulgar. Movimientos de flexión, extensión reiterada de la articulación trapecio-metacarpiana, o sea, movimientos repetitivos de flexión y extensión de muñeca, ¿sí? Lo mismo ocurre con aquellas personas que utilizan mucho los dedos y la muñeca, los que trabajan en computadora, albañiles, pintores, costureras. Entonces, al realizar muchos movimientos de flexión y extensión de muñeca y de los dedos,
se sobrecarga la vaina de esos tendones, entonces se inflama y produce la sintomatología. Multifactorial puede ser estático, por ejemplo, por el empleo continuo de pinzas de fuerza entre índice y el pulgar, por ejemplo, los electricistas, ¿sí? Los carpinteros, y dinámico por la reiterada movilidad de la articulación trapecio-metacarpiana. Por ejemplo, lo que utiliza mucho el mouse. Están constantemente realizando este movimiento en la computadora. Traumático, que es poco frecuente, apenas el 25%, ruptura de la fibra de colágeno, del retináculo, formación de hematomas, por ejemplo, un esguince en la muñeca, un traumatismo, ¿sí? Un golpe a nivel de la muñeca, eso puede generar también un proceso inflamatorio y por ende generar el síndrome, el síndrome del canal de Guyot, el síndrome de la tendinitis de Carver. Ahí se produce un aumento en la vascularidad, o sea, aumenta el tamaño de las arterias, ¿sí? Y eso produce un edema en esa zona y por ende produce la inflamación de la vaina, ¿sí? El líquido sinovial tiende a aumentar y a espesarse junto con formación de fibras filiformes finas que se adhieren a los tejidos adyacentes. O sea, ahí con el tiempo, cuando eso se está cronificando, cuando ya pasó mucho tiempo, los tendones ya se empiezan a fibrosar. ¿Qué quiere decir fibrosar? Se empiezan a adherir y a pegar unos con otros. Entonces no hay un buen movimiento, un buen deslizamiento de esas estructuras. Acá vemos nosotros, ¿sí? El ligamento del carpo, ¿sí? Y acá encontramos el proceso inflamatorio aquí. Acá es donde se produce la patología y le produce el dolor al paciente. El síntoma, dolor mal localizado en el borde radial de la muñeca o de la mano. El paciente refiere dolor aquí a nivel de la muñeca, en la cara o en la cara lateral hacia el radio, ¿sí? Asociado a actividades desencadenantes, inflamación local, ¿sí? Se produce un proceso inflamatorio a este nivel y la presión sobre esa zona despierta el dolor. O sea, nosotros palpamos, hacemos la palpación a este nivel, hacemos la palpación y al paciente le duele. Este es el signo de Francom, ¿sí? Que es un signo característico por la inflamación. ¿Ven cómo está inflamado acá el tendón? Esto está completamente inflamado, está totalmente degenerado. La maniobra, la primera maniobra es la maniobra Frankenstein, que se realiza una inclinación de la muñeca con el pulgar en flexión completa. O sea, se adopta esta posición que vemos aquí. Ponen así ustedes el pulgar adentro, cierran el puño en la mano, traten de hacer ahí que están. Cierran el pulgar, cierran el puño en la mano y hacen este movimiento, inclinan hacia abajo, hacen este movimiento. De por sí solo le va a doler luego aquí porque se está produciendo el estiramiento, ¿sí? Imagínense un paciente que tenga inflamado esta zona, haga este movimiento e intente llevar hacia abajo. Al intentar llevar hacia abajo, ya le va a doler demasiado a este nivel acá. Entonces, el signo es positivo para el paciente. Entonces, lo más seguro es que el paciente tiene una tendinitis de Cleveland con esta maniobra. La maniobra de Brunelli, ¿sí? Es el movimiento opuesto a la de Frankenstein. La maniobra de Brunelli es donde se coloca el pulgar así, en esta posición, y se lleva hacia atrás. Al llevar hacia atrás, se genera una mayor presión de los tendones, entonces eso le produce el dolor al paciente aquí, a este nivel. Entonces, el mecanismo de provocación del dolor entre ambas maniobras es claramente distinto. En la de Frankenstein, los tendones ejercen la presión sobre el lecho óseo y en la de Brunelli sobre el techo fibroso. O sea, si las dos maniobras te dan positivas, entonces lo más seguro que el paciente tiene la tendinitis de Cleveland, es positivo. ¿Qué pasa? Complicaciones. ¿Complicaciones a qué se refiere? En donde el paciente no mejora su cuadro clínico o no se realiza un tratamiento, entonces el paciente se va agravando esta patología. Se produce persistencia del dolor, adherencia fibrosa, hay una mayor adherencia
de los tendones se empieza a fibrosar. Luxación o subluxación del pulgar. Luxación o subluxación quiere decir que el pulgar sale y entra de su lugar. Lesión del nervio radial, ¿sí? Porque a ese nivel pasa un nervio que se llama nervio radial. Entonces, si esto se está cronificando y la inflamación va aumentando, se va adheriendo a las estructuras, eso ya va a comprimir el nervio radial. Y lesión de la arteria radial, porque ahí pasa el nervio y la arteria radial. Voy a mostrar, había una imagen aquí donde mostraba eso. Aquí, a este nivel, acá tenemos el tendón del extensor largo y el abductor largo del pulgar, y acá pasa el nervio radial y pasa la arteria radial también al lado de estos tendones. Entonces, si eso no mejora, el paciente va a tener afectado el nervio y la arteria radial. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entendió? Chicos, ¿alguna pregunta? Ok, ahora vamos a la siguiente patología. Entonces ya hablamos del síndrome del túnel carpiano. Hablamos del síndrome del túnel carpiano. Hablamos de la tendinitis de Kerman. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de una patología que se llama síndrome del desfiladero cérvico-torácico. Acá nosotros tenemos a nivel del hombro, a este nivel, encontramos el hombro. Acá tenemos nosotros la clavícula, ¿sí? Este es el húmero, este es la cápula, y por debajo de la clavícula hay esto que vemos aquí que se llama plexo braquial. El plexo braquial es la unión de varios nervios de la región cervical, se unen a este nivel, y acá también pasa una arteria que se llama arteria subclavia, que está aquí. Este músculo que vemos aquí es el músculo pectoral mayor, y esto que vemos aquí es el músculo escaleno anterior. Esto que vemos aquí es el músculo trapecio, ¿sí? Entonces aquí, esto que vemos aquí en negro es la arteria subclavia, y esto que está aquí es el plexo braquial. Entonces el síndrome del desfiladero torácico se produce en esta región aquí. Entonces, es un conjunto de signos y síntomas que derivan de la compresión de estructuras neurovasculares en su salida de la cavidad torácica. O sea, compresión de qué estructuras? Neuro viene de nervios, se comprimen los nervios, o vasculares, se comprime la arteria subclavia, es lo que vemos aquí. Los signos más habituales suelen ser los asociados a la compresión nerviosa. O sea, se comprime el nervio a ese nivel. Eso produce entumecimiento, hormigueo del cuello y de todo el miembro superior, ¿sí? Eso también puede ser por una alteración a nivel de la región cervical, a este nivel. Es más frecuente en mujeres de hombros caídos y cuellos largos que tracciona el plexo braquial que en hombres, sobre todo en aquellas mujeres que utilizan mucho las carteras, utilizan mucho de un lado. Entonces, dependiendo del peso de la cartera, hace que el hombro descienda más hacia abajo. Eso genera una mayor compresión. Eso genera una mayor compresión a este nivel, entonces puede producir este síndrome del desfiladero. El canal cérvico-torácico es la comunicación que existe entre la raíz del cuello, que permite el paso de vasos, nervios hacia el cuello, axila y miembro superior. Aquí. Acá tenemos la clavícula. Esta es la primera costilla. Acá encontramos el plexo braquial. Este es la arteria subclavia. Y acá encontramos la vena subclavia, que se encuentran por debajo de la clavícula. Entonces, este es el canal cérvico-torácico acá. Entre la clavícula y la primera costilla hay un canal. Y ahí pasa el plexo braquial, la arteria subclavia y la vena subclavia. Esto, por ejemplo, es el plexo braquial. Esto que vemos acá. El plexo braquial es la unión de los nervios cervicales. Esto que está aquí. Entonces, la unión de estos nervios
producen estos nervios que vemos acá, el nervio musculocutáneo, el nervio axilar, el nervio radial, y ahí, de ahí del plexo, por ejemplo, sale el nervio mediano, que fue o es el nervio que se comprime en el síndrome del túnel carpiano. Entonces, todo eso viene de aquí, acá. Ahí se encuentra el plexo braquial. Esta imagen es esta imagen que vemos aquí. Pero no vamos a entrar tanto en la anatomía, en la unión de los nervios, porque ya va a ser muy complicado, muy complejo. Pero cada nervio o cada raíz se une uno con otro para formar el nervio mediano. Etiología o causa. ¿Qué pueden causar la compresión o el síndrome del filadero? Compresiones óseas, o sea, las costillas cervicales, las apófisis transversas, una anomalía en la primera costilla, una artrosis a ese nivel, musculares, por ejemplo, una contractura de los músculos escalenos, que son los músculos que se encuentran a este nivel, traumatismo, por ejemplo, un hematoma o una luxación, una banda fibrosa, que es una compresión o una fibrosis de los tendones, ligamentos, la cápsula, o una neoplasia, un cáncer. Si el paciente tiene un cáncer o un tumor a este nivel, entonces va a comprimir las estructuras que se encuentran ahí. Las regiones de compresión, tenemos el triángulo interescaleno, arteria y nervio. Acá tenemos el triángulo interescaleno, que es este uno que vemos aquí, a este nivel. Espacio costoclavicular, el número 2, donde se encuentra la vena subclavia, acá. Y el área subcoracoidea, donde se encuentra a este nivel, acá. Donde se encuentra la arteria, la vena y el nervio, a este nivel. Entonces, toda esta zona se puede producir la compresión vasculonerviosa, tanto de los nervios como de las arterias y venas. Manifestaciones clínicas, o sea, ¿cuáles son los síntomas que va a presentar el paciente? En primer lugar, manifestaciones neurógenas, afectación del nervio cubital, ¿sí? Debilidad motora y atrofia de los músculos de la mano, ¿sí? Tenares e hipotenares, afectación del nervio mediano. Imagínense, el paciente puede tener un síndrome del túnel carpiano a este nivel, pero el problema se encuentra a este nivel. O sea, la compresión del nervio mediano se encuentra a nivel del hombro, ¿sí? Pero él refiere dolor en los dedos. Imagínense hasta dónde puede llegar el dolor. Esto es cuando hay una compresión de los nervios, ¿sí? Cuando se comprime el nervio cubital o el nervio mediano. Y cuando hay una compresión de la arteria se encarga de transportar sangre. Cuando hay una compresión de la arteria, ¿sí? La arteria subclavia, por ejemplo, el paciente presenta cansancio, frialdad, debilidad, dolor isquémico, dolor a nivel cardíaco, parestesia, se agrava durante el ejercicio y durante el frío, presenta dolor torácico, le duele el tórax, tiene como una presión a nivel del pecho, y un fenómeno que se llama fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud es, por ejemplo, cuando el paciente sale al frío, cuando hace frío sale, y los pulpejos de los dedos, esto que ven aquí, los pulpejos de los dedos, tienen una coloración azulada. El paciente vuelve a entrar en un lugar caliente, entonces desaparece esa coloración azulada. Vuelve a salir al frío y le vuelve a aparecer. Eso se llama fenómeno de Raynaud. Y es una patología que afecta a las venas, Acá, por ejemplo, nosotros vemos una afectación del nervio mediano aquí, una afectación. Y este, por ejemplo, es el fenómeno del Raynaud, donde el paciente presenta o empieza a presentar una coloración azulada de la mano y de los pulpejos de los dedos. Si hay una compresión venosa, ¿sí? Ven cómo acá se observan las venas, ven cómo se ve la vena acá. Salen las venas, ¿ven? ¿Ven, chicos? Acá, del lado derecho. Ven cómo las venas, es como si fuera que es varices, salen las venas.
Y eso no es normal, eso no se tiene que observar aquí a este nivel. Entonces, esta compresión, porque hay una compresión de las venas, se produce esta apariencia. Edema, hay una distensión venosa, formación de colaterales, estas son formación de colaterales de las venas, cianosis de extremidad afectada. Cianosis quiere decir coloración azulada de la piel, el paciente tiene, las manos tiene de color azul. Síndrome de Paget, edema, distensión venosa o trombosis de esfuerzo, que es lo que vemos aquí. Esto no es normal, esto no se tiene que observar en ninguna persona. Si el paciente presenta esta sintomatología o estas venas a este nivel, entonces puede ser que tenga un síndrome del desfiladero, una compresión a nivel de la vena o la arteria subclavia, a este nivel, por debajo de la clavícula. Entonces, síntomas de la extremidad superior. Si hay una afectación de la arteria, si hay una compresión de la arteria, el paciente presenta adormecimiento de brazos y manos, hormigueo de brazos y manos, cansancio posicional de brazos y manos. Si hay una compresión de la vena, no de la arteria, presenta edema de dedo y manos y pesadez de la extremidad superior. Y si hay una compresión del nervio, hay dolor en la extremidad superior, parestesia, el famoso yejú o hormigueo, falta de fuerza en los dedos de la mano, torpeza de la mano, no puede agarrar objetos, enfriamiento de la mano, cansancio, pesadez y parestesia. Esta sintomatología o esta síndrome del desfiladero también puede afectar al hombro, cuello y a la pared torácica. El paciente puede presentar dolor, sensación de opresión, dolor torácico, dolor inter y paraescapular. A nivel de la cabeza puede presentar inclusive el paciente cefalea, sensación extraña en caras y oídos, los zumbidos. Y si hay una compresión de la arteria vertebral, hay desvanecimiento, ¿sí? El paciente se desmaya, presenta vértigo, síncope, que es una pérdida de conciencia, donde el paciente se desmaya y pierde la conciencia, diplopía, disartria, disfagia, difonía, diplopía donde tiene alteración en los ojos, disartria, disfagia y difonía donde tiene alteración en la voz, al paciente le cuesta hablar, y tinnitus o dolor de oído. Imagínense que esta patología, todo el cuadro clínico que puede producirle al paciente, imagínense todo esto, ¿eh? Todo esto. Exploración. Acá también hay algunas pruebas que se realizan para ver si hay o no una compresión del síndrome del desfiladero. Hay una prueba que se llama la prueba de Abson, donde el paciente realiza inspiración máxima, mete oxígeno, mantiene la respiración, extiende e inclina la cabeza hacia el lado afectado. Compresión a nivel del triángulo del escaleno. O sea, ¿qué se le pide al paciente? Vamos a suponer que el paciente sienta algunos hormigueos, pesadez a nivel del brazo derecho. Entonces la maniobra de Abson es la siguiente. Se le pide al paciente que meta aire, que se mantenga en esa posición y que incline la cabeza hacia el lado derecho ahí. Y al inclinar la cabeza hacia el lado derecho, eso va a generar una mayor compresión y los síntomas se van a agravar. Esta es la maniobra o la prueba de Abson. La prueba de Hastel, paciente lleva hombro hacia atrás y abajo, posición militar, así disminuye el espacio entre la clavícula y la primera costilla. La prueba de Hastel es distinta a la prueba de Abson. La prueba de Abson produce o lleva a manifestar los síntomas. O sea, la prueba de Abson lo que hace es manifiesta los síntomas. Y la prueba de Hastel reduce los síntomas. Vamos a suponer que el paciente siente hormigueo en los hombros, a nivel del hombro, a este nivel, hormigueo, adormecimiento, le duele el brazo. Entonces nosotros le vamos a pedir al paciente que lleve el hombro hacia atrás, ¿sí? Hacia atrás y hacia abajo, así. Entonces al hacer este movimiento va a disminuir la compresión y por ende el dolor también va a disminuir. Entonces son dos pruebas distintas.
Acá tenemos la prueba de Hudson, ¿sí? Donde se le pide al paciente que haga una inspiración profunda, mantenga esa inspiración y luego que incline la cabeza y cuello hacia el lado explorado, ¿sí? Acá vemos otra prueba. Este, por ejemplo, es una prueba, ¿sí? En donde nosotros vemos, podemos evaluar si hay o no una compresión de la arteria subclavia. Acá está la arteria. Y acá encontramos un pulso que se llama pulso radial, esto que está aquí, pulso radial. Entonces nosotros, al colocar aquí los dedos, ¿qué vamos a sentir? Vamos a sentir el pulso, el latido de la arteria, toc, toc, toc. Vamos a sentir eso. Entonces, ¿qué consiste esta prueba? Se le pide al paciente que lleve la cabeza hacia atrás y que incline hacia el lado afectado. En este caso, que incline hacia el lado derecho. Entonces, el paciente al inclinar hacia el lado derecho, y si disminuye el pulso, ¿sí? De la arteria radial, si disminuye el pulso de la arteria radial, entonces es positivo. Hay una compresión de la arteria subclavia. Acá vemos otras pruebas, ¿sí? Que es llevar el hombro hacia atrás y hacia abajo para disminuir los síntomas. Prueba de grip, abducción de hombro de 180 grados, donde se le pide al paciente que haga una abducción de 180 grados. Y al hacer este movimiento, ¿qué va a pasar? Acá se va a producir una mayor compresión y por ende va a desencadenar los síntomas. La prueba de Ross es abducción de 90 grados más rotación externa. Esto que vemos aquí. Al paciente se le pide que coloque el brazo en esta posición y que lleve el brazo hacia atrás. Hacia atrás. Y al hacer este movimiento se va a generar una mayor compresión a este nivel, entonces va a desencadenar los síntomas, le va a doler al paciente. El signo de Palem, que fue lo que nosotros vimos cuando hablamos del síndrome del túnel carpiano, cuando se encuentran aquí comprimidos, ¿sí? Entonces eso genera una compresión y el paciente refiere la sintomatología del nervio mediano. El signo del Tinel, que también es una prueba para evaluar si hay o no un síndrome del túnel carpiano. Signo de la mano blanca. Ven cómo la mano se encuentra blanca, pálida, ¿sí? El entumecimiento se produce al levantar los brazos, las manos se vuelven pálidas después de levantarlas y no se localiza el pulso de la muñeca. Al bajar las manos recuperan rápidamente el color y vuelven a la normalidad tras unos minutos. ¿Por qué? Porque al levantar el brazo se genera una mayor compresión a este nivel, comprime la arteria y la vena, entonces no le llega buena sangre a la mano, entonces la mano se vuelve blanca, se vuelve pálida. Luego al bajar nuevamente el brazo, se restablece nuevamente la circulación y el paciente vuelve a sentir o vuelve a presentar esa coloración de la mano. Acá, por ejemplo, estas son algunas pruebas que se realizan para evaluar la fuerza de los músculos de los dedos. Acá en la mano nosotros tenemos muchos músculos. Entonces, acá se evalúan los músculos de los dedos. Y acá, por ejemplo, hay una sensibilidad al comprimir el área supraclavicular con el pulgar. Vos le comprimís a este nivel acá. Ahí agarrás, palpás hacia abajo y al palparle esto le genera dolor al paciente. Le genera mucho dolor al paciente. ¿Por qué? Porque en esta zona está inflamada y le duele al paciente. Y ahí terminamos, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió bien?